La investigación abierta ha surgido básicamente como crítica a partir de nuestra propia experiencia como alumnos de doctorado en España procedentes de otro país, y es una propuesta de enfrentarse a los cambios universitarios y el plan de Bolonia, que entre otras cosas penetran y conectan la investigación con el mercado, la comunicación, cuyo nombre es préstamo del título del libro de Umberto Eco, Obra Abierta, intenta, como su referente, partir de una tendencia que abandona la percepción de un mundo ordenado, de una visión estática y silogística, e intenta dirigirse hacia la apertura del campo de las posibilidades. Lo que se pregunta es, ¿bajo qué condiciones se realiza una investigación teórica que se interroga sobre el cómo se percibe o cómo se comporta el ser humano en el campo de la arquitectura? La peculiaridad de la investigación arquitectónica de este tipo es que se enfrenta siempre con un conocimiento incompleto y posible de objetivar, puesto que el hombre percibe y se comporta dentro del mundo de manera indefinida. Principalmente, frente a las condiciones especiales de la investigación referida, para cualquier reflexión se considera necesario ubicarse y moverse dentro de ella. Es más preciso encontrar una solución dentro de los problemas irresueltos y las situaciones complejas que buscar resolverlas vistas desde fuera y excluyéndolas como si fueran parte de un problema determinado de causa y efecto. Sin embargo, no se trata solamente de ubicarse dentro de la situación compleja relacionada con el mundo de la investigación arquitectónica, sino sobre todo de aproximarla desde su estructuración. La elección de la investigación entendida como obra abierta parte de una poética contemporánea que nos propone, como dice Umberto Eco, una gama de formas que apelan a la movilidad de las perspectivas y a la múltiple variedad de las interpretaciones. Vista desde este punto, la investigación, en vez de sufrir la apertura como hecho inevitable, como consecuencia de nuestro tiempo, la elige como modo de enfrentarse a ello. Para aproximar la investigación abierta, diríamos que en su sentido literal es un trabajo colectivo, accesible, que promueve el intercambio y la comunicación, y en su sentido metafórico es una estructura que intenta ser flexible y atenta ante cualquier cambio y demanda en el mundo de la investigación, sin perder su identidad capaz de autocrearse. Es una investigación que puede adaptarse a los nuevos sistemas pedagógicos y a las demandas del mercado sin que base su estructura en ellas. La concepción del mundo de la investigación como fuente inagotable de experiencias que hacen emerger siempre nuevos aspectos no es más que una poética. Por consiguiente, no se puede definir de manera concreta y precisa qué es la investigación abierta. Lo que intentamos es aproximarla designando sus rasgos característicos. En este sentido, la investigación abierta se trata de una búsqueda no unívoca que no elabora soluciones concretas y definidas, sino que elabora continuamente nuevos módulos de adaptación y nuevas justificaciones de la experiencia, mientras introduce una políforme pluralidad de elementos en una relación no determinada. La apertura que se elige conscientemente como programa productivo establece un campo de probabilidad, una ambigüedad de situación capaz de estimular actitudes de acción o de interpretación siempre distintas. De este modo, aplicando las palabras de Umberto Eco, la investigación abierta se puede nombrar también como una investigación en movimiento, capaz de asumir estructuras imprevistas físicamente irrealizadas. Es menester aclarar que ninguna investigación es de hecho cerrada, sino que encierra una infinidad de investigaciones posibles. Toda la investigación es sustancialmente abierta a lo que se refiere a su accesibilidad y su capacidad de servir como base para otras investigaciones. Sin embargo, lo que cambia entre ellas es el grado de la apertura. No tienen todas las estructuras de investigación la misma capacidad de sugerir y de entrar en relación de sugerencia con otras. Rasgo característico de la investigación abierta
es que su estructuración interna es capaz de interpretar cada intervención externa, modificarla e incorporarla gracias a operaciones internas que autorreproducen sus propios componentes sin perder su autonomía y su identidad. Se distingue del medio circundante a través de su propia dinámica, de manera que ambas son inseparables. Otro característico de la investigación de estructuración abierta es que no intenta inventar proyectos de investigación, sino inventar las condiciones necesarias para el inventar mismo, inventar el lugar dialógico y creativo adecuado para una búsqueda que se interroga y se investiga sobre el ser humano y el vivir. De este modo, la investigación abierta, dado que no se separa de su entorno y que su autopoiesis depende de sus elementos, en este caso de sus participantes investigadores, hace el trabajo personal inseparable del trabajo colectivo. Uno produce al otro en un proceso circular de autopoiesis. Es la conexión recíproca entre la estructura abierta de la investigación y de sus participantes la que crea el espacio común y el lugar dialógico indispensable para su avance. La tarea de la investigación, como dice Hannah Arendt, es la de enseñar a sus miembros a pensar, de aprender a hacer las propias preguntas y de saber moverse en la brecha en esta lucha interna del hombre consigo mismo y con los demás. El enfoque hacia una apertura del mundo de la investigación a la sociedad y a sus miembros, que considera el trabajo colectivo y el amor como los fundamentos para cualquier cambio y evolución en el sector, se contrapone de la concepción establecida de la investigación como un trabajo solitario o a otra que considera la apertura como la conexión de la investigación con el mundo de la industria. El amor es el fundamento de nuestra existencia y la base misma sobre la cual nos movemos los seres humanos, dice Maturana. Y añade, nos sentimos cuando nos preocupamos de otros. De todo esto deducimos que la investigación solitaria y competitiva no solo es falsa, sino que va en contra del propio investigar, entendido como una acción sin finalidad significativa que está pendiente de los demás y que no es más que un producto evolutivo de la sociedad. Concluyendo, se ha introducido la apertura estructural en la investigación arquitectónica como una manera de adaptarse y defenderse a los fenómenos que entraen en el sector la realidad del mundo de la edificación y los cambios universitarios. Se adapta la poética de la apertura como la más adecuada para imaginar, como dice Javier Seguí, un mundo pohistórico con justicia y con deseos, donde los hombres disfruten de su curiosidad, de su inventiva y su mutua compañía para describir, al fin y al cabo, una realidad. No se puede, en ningún caso, conjeturar un futuro determinado para la investigación en la arquitectura. Lo que se intenta es abrir el campo de las posibilidades y generar las condiciones de esta apertura desde su virtualmente indefinida estructura. La realidad imprevista de la investigación, incontrolada, abierta a todos mediante la emoción, frente al convencionalismo, propone el imaginar como el factor catalítico. Imaginar el mundo de la investigación como un mundo abierto significa imaginar un mundo capaz de promover un diálogo incesante entre el hombre y sí mismo. La investigación abierta como un debate, es una solución que sirve como instrumento de pedagogía revolucionaria, la ruptura deseada y esperada que viene solo a través de la imaginación. Esta ponencia es un trabajo colectivo que ha imaginado un tipo de investigación viendo desde fuera, como procedentes de otro país, diferencias en el trabajo colectivo que se hace en las escuelas de la arquitectura de España. Aprovechando esta ponencia, proponemos como tema de debate para el avance del trabajo de los grupos de la investigación el papel del trabajo colectivo.
Buenas tardes, mi nombre es Francisco Martínez, soy profesor de dibujo y expresión gráfica de la Escuela de Arquitectura del Vallés. Antes de empezar, el título de mi comunicación es ¿qué investigación? Hace referencia exclusivamente, esto lo aviso, a la investigación o al trabajo en expresión gráfica, en dibujo, y dentro de este área solo al trabajo con medios informáticos. Creo que no se puede extrapolar y no debería extrapolarse a otras áreas. Bien, antes de llegar a la parte conclusiva, a la propuesta, debo matizar una serie de puntos. Primero, en mi opinión, pese a la importancia de la materia que tratamos, nuestra investigación es académica, relacionada con los temas tradicionales de la disciplina y no afecta a la actividad industrial o profesional. Ni la industria de la construcción ni la profesión nos piden que investiguemos sobre algún tema que les interese, ni tampoco están pendientes de cuál es el tema de nuestra actividad. De hecho, los cambios que están afectando a la redefinición de nuestra materia suceden fuera de la universidad y nosotros solo somos testigos de lo que sucede. Todos los cambios que las nuevas tecnologías están produciendo en los modos de representación o en la propia concepción de la representación ocurren sin que nosotros intervengamos para nada. No influimos ni en el diseño de los programas ni en su uso y tampoco afecta la crítica que nosotros podamos hacer al respecto. Segundo, la producción de nuevos conocimientos, como concepto, suena, en mi opinión, un poco ridícula en nuestro ambiente, porque ¿a qué se refiere? Si entendemos como investigación, o sea, si entendemos nuestra investigación como un conjunto de operaciones encaminadas a mejorar, profundizar o ampliar nuestros conocimientos referentes a la representación gráfica, o sea, dentro de esta área, habría que preguntarse si es posible que quede algo que no se haya estudiado ya de un modo u otro desde el Renacimiento. Puede que la arquitectura haya cambiado, pero no tanto el problema del arquitecto frente al proyecto y su representación. Y si queda algo por estudiar, habría que saber si se trata de materias nuevas o tan solo de aspectos diferentes de materias que ya conocemos. A diferencia de otras disciplinas, tal vez la nuestra actividad intelectual o experimental tenga como fin tan solo poner orden, orientarnos y corregir el paso para adaptarnos a los cambios o al menos para comprenderlos. Tercero, entiendo que nuestro campo de actuación ha de ser la docencia, dado que no es la práctica, y que posiblemente los problemas que debamos analizar procedan del uso de los sistemas informáticos de representación. Evidentemente, los programas que el mercado ofrece a la profesión se han de conocer. No se puede trabajar en el plano teórico sin considerar las posibilidades de los medios disponibles, lo que ofrecen los medios. Lo importante, sin embargo, no es tanto conocer el programa, sino comprender cuáles son sus lógicas de funcionamiento, qué se puede esperar de esos medios y qué conviene utilizar en cada caso. Dado que los conocimientos cada vez tienen una fecha de caducidad más próxima, el objetivo ha de ser la formación de una actitud abierta en los estudiantes y en nosotros mismos, una actitud abierta hacia la experimentación, la capacidad de reconocer los problemas, la crítica, el análisis, la valoración y la propuesta de soluciones. Nuestra investigación gráfica ha de pretender profundizar en todos sus aspectos y dimensiones en las posibilidades comunicativas de los sistemas informáticos y en sus limitaciones. El dibujo con medios informáticos ha cambiado el modo de dibujar, lo ha complicado en algunos aspectos, pero abre campos de conocimiento que solo la universidad puede resolver. Cuarto, una cuestión que el trabajo con medios informáticos ha permitido comprobar es que el dibujo no surge solo de analizar el tema a comunicar. Un dibujo se construye con otros dibujos, con los dibujos que el dibujante ha hecho, visto y comprendido antes. De hecho, con lo que constituye el almacén de su cultura gráfica. El dibujo es un lenguaje y, como tal, es el resultado de la suma de experiencias producidas en el tiempo y en el espacio. En este punto, tampoco existe el papel en blanco. Trabajamos siempre sobre experiencias previas, sobre nieve pisada, en una dirección o en otra, y precisamente es el análisis de esas pautas lo que nos permite orientar nuestro propio camino, nuestra propia investigación. Ya final. El trabajo con sistemas informáticos, esto en cuanto a los estudiantes,
y la mayor dificultad de su uso ha derivado en un aumento de la importancia dada al conocimiento técnico de los software, de los programas, en detrimento de lo que es el objetivo real del dibujo, o sea, la capacidad de comunicar y transmitir ideas o formas. Este tipo de trabajo, como también la propia cultura de los media, ha derivado hacia una mayor pasividad del estudiante que espera solo recibir conocimientos. Es inseguro de su propio criterio y evita hacer lecturas personales. Hay mucha incidencia en la información y poca en el conocimiento, o al menos hay poca comunicación y sí que hay mucha información. Una de las causas de la poca calidad de los dibujos actuales, se atribuye a las estructuras actuales, es la falta de cultura gráfica. La ignorancia sobre lo que hay detrás de un buen dibujo, qué dice realmente, cómo lo consigue y cuál es el razonamiento gráfico que contiene. Esta es una cultura que se consigue con el análisis, la comprensión y la valoración de buenos dibujos, y esto es lo que pretende conseguir este proyecto del que yo estoy mostrando aquí la entrada. En el cuatrimestre pasado, en la Escuela del Vallès, Antonio Millán y yo empezamos este proyecto que consiste en una página web de análisis de dibujos singulares, que se llamaban ejemplares. Esta página está formada por diferentes dibujos de aquellos que forman o construyen la historia gráfica de la arquitectura. Son dibujos, todos los podéis conocer, si posiblemente se hiciese una lista cada uno de nosotros de aquellos dibujos que consideramos ejemplares, alguno de estos saldría. Bien, la página contenía estos dibujos y los análisis, esa historia que todos esos dibujos tienen. O sea, se analizaban estos dibujos y se pedía, de hecho, una actitud, una acción similar a los alumnos. Estos dibujos, a veces la historia que contienen detrás puede ser la identificación con el proyecto, lo bien que explican el proyecto y la manera. Aquellos dibujos que no hay manera que el proyecto se ha de explicar de esta manera, posiblemente dibujos como este, de la Friedrichstraße. Pero a veces son dibujos que son importantes, o quien los valora o lo considera, por el interés tipológico, o en este caso el dibujo de Choisy. A veces es el valor gráfico, la cualidad gráfica o la dificultad de explicar aquel proyecto de aquella manera o aquel tema de aquella manera. Siempre hay una historia detrás de esos dibujos y lo que se pretendía era que el estudiante viera que detrás de esos dibujos existe algo, que un dibujo no es simplemente una configuración atractiva de líneas, sino que detrás hay algo. La asignatura se planteaba, esto partía de una asignatura, se planteaba con dos profesores que tenemos mentalidades diferentes, por tanto los análisis que se cuentan, los análisis que están colgados aquí son de mentalidades diferentes. Lo que se quería es primero informar a los alumnos, pero incitarles a que la lectura subjetiva suya es posible. Simplemente se pedía que esta lectura se hiciese con rigor, aplicando conocimientos suficientes y con respeto por la obra. Bien, esta página se ha dejado abierta y ahora está en construcción porque lo que se espera es que vosotros, aquellos profesores que entréis en esta página, si tiramos para atrás veis cuál es el origen. Hay artículos que están en catalán, otros están en inglés, otros están en castellano. Al final se traducirán todos. Esta es la dirección. O sea, entrar en esta página, ver si os interesa y entonces proponer vuestro dibujo. La cuestión es cargar esta página con análisis de diferentes ojos, diferentes visiones de diferentes profesores, que es igual que sean de expresión gráfica. En principio pensábamos, habíamos limitado a que fueran profesores. O sea, esto es una proclama, una petición de que para que los que consideren que esto tiene algún interés en la docencia, y este es el objetivo, son trabajos dedicados, o sea, destinados, análisis, destinados a estudiantes de arquitectura. Estos no son artículos que han de estar indexados, posiblemente son más limitados, o sea, posiblemente podrían al final desarrollarse en dibujos, en artículos que fuesen a indexarse en un artículo, en una revista, pero son artículos más o menos cortos o largos en los que se analiza un dibujo y se intenta extraer ese jugo que cada uno ve en ese dibujo. Y es posible que el mismo dibujo pueda estar analizado de diferentes maneras. Este sería el interés.
Esto es, la dirección aparece... Ya he acabado, o sea, no hace falta. La dirección web aparece en la comunicación, de todas maneras, si la apuntáis y tenéis curiosidad de entrar. Dentro de la web veréis que también hay una parte de créditos en la que está la dirección en créditos, la parte en la que podéis entrar y enviarnos el trabajo. Gracias. ¿Me oís? Mi nombre es Antonio Millán, pertenezco al grupo de investigación EDPA, que tiene una historia singular. Sucedía que desde hace ya bastantes años impartía un curso de doctorado sobre figuración del proyecto arquitectónico y daba la casualidad que parecía ser que era el único que existía sobre este tema. En fin, al final esto se ha transformado en una línea de investigación, etcétera. Bueno, yo tengo que hablar sobre nuevos paradigmas. No tengo tanto tiempo como ambición y generosidad. Lo primero de todo es especificar qué cosa pueda ser investigar. Si abrimos la memoria del logos de una persona tan poco sospechosa como mi maestro y apreciada persona Emilio Lledó Íñigo, nos dice que en el Fedón Platón dice claramente que el indagar, el investigar no es, en efecto, sino anamnesis, es decir, ausencia de olvido. Y sigue desarrollando y habla de dos operaciones. Una que es el Manzanein, o sea, estructurar, dar cuerpo. La otra es el Schetein, que es la persistencia. Y más adelante dice que el asunto de la cuestión no reside en la respuesta, sino en la posibilidad de la pregunta. O sea, esto, la posibilidad de la pregunta. Si nosotros nos cuestionamos, entonces se pueden abrir asuntos y entonces ya veremos que otras personas también se cuestionan precisamente esto, el ir formulándose preguntas. Bueno, yo parto de una situación analizada por Dalibor Vesely, con la cual me encuentro en 1988, en la que dice que la función de la arquitectura como decor, como asunto moral, decoro, etc., oscila entre su naturaleza técnica, las artes visuales y su capacidad retórica, en una relación armónica entre las partes y el todo, que es mediadora del proceso de representación y de comunicación. Más adelante, pues, dice que la desmitificación poética, bueno, esto lo digo yo, la desmitificación poética, y lo ha dicho Marilda Zulay, o cambio de paradigma, es una reordenación de la visión del mundo. Es lo que es, no hay más. Por tanto, hablar de paradigmas es esto, es incidir en el hecho de que nuestra manera de hacer arquitectura tiene que verse alterada porque la manera de ver el mundo está cambiando, siempre cambia. Por tanto, ideas. Digamos que las palabras claves que voy a utilizar son lectura del lugar, orden otro, un cierto excursus sobre la narratividad, representación, muy poco, ciudad-red, codificación, transversalidad, vida y conclusiones. En los años 80, la lectura del lugar se usó como actitud de proyecto o actitud de interpretación del ámbito de propuesta o de un levantamiento patrimonial. Nuevas configuraciones y estrategias trascendían la coyuntura cultural del momento y se desarrolló un énfasis en el espacio público, implicando una crítica de la arquitectura y sus obras monumentales. El dominio público aparecía entonces como un espacio positivo y no un resto
entre la obra construida. Y este hecho se puede ver claramente en la transformación del espacio público escandinavo durante los años 30. Y es algo bastante conocido. En segundo lugar, al centrarse en las relaciones de articulación y transformación de las secuencias de lectura, se superaron juxtaposiciones pintorescas, se distinguieron varios modos de complejidad, programa y estructura urbana, y cambió la noción de orden. La ciudad compacta se contrapuso a la ciudad difusa, las jerarquías arborescentes a las sutilezas del orden conglomerado. Había nuevas lógicas de proyecto. Ahora no nos sorprende que se recuperase el nexo con la narratividad. Bien, me explicaré. Paul Ricoeur se ocupa de este proceso en tres partes: prefiguración, configuración y refiguración. Es una nota que cae en el Congreso de la UIA en el 95 y que nosotros la recogimos y la desarrollamos, y ha sido posteriormente mucho más desarrollada en el Departamento de Proyectos de la Escuela de Barcelona. Se puede poner en relación también con el orden del discurso de Foucault y sobre todo con un tema que ha aparecido por aquí, que es el énfasis en lo subjetivo, que trata también Foucault en la hermenéutica del sujeto. Nos dice Paul Ricoeur que el tiempo del relato se despliega en el punto de ruptura y sutura entre el tiempo físico y el tiempo psíquico. Este último se trata como un estiramiento del alma, siguiendo la concepción de Agustín de Hipona. Y este estiramiento se desarrolla entre el presente del pasado, que es la memoria, el presente del futuro, que es la espera, y el presente del presente, la atención. Entonces, el espacio construido es una mezcla de lugares de vida que envuelven al cuerpo viviente y un espacio geométrico en 3 dimensiones en el que todos los puntos pueden pertenecer a cualquier lugar. Por tanto, el lugar es el nudo del espacio que es creado, construido. La narratividad es un ensayo de puesta en claro de lo inextricable. Aparecen 3 aspectos. La puesta en intriga, todos saben lo intrigante, todos creo en la sala, saben lo intrigante que puede ser el desarrollo de un proyecto y cómo uno se anima y está en tensión. La inteligibilidad, es decir, se tiene que comunicar, se tiene que entender. Y la intertextualidad, es decir, aquel proyecto tiene que decir cosas, tiene que ampliar el ámbito de conocimiento. Pero en la presentación de los 3 estadios confluyen también otras cosas, como es el estudio fenoménico y el enfoque interpretativo, que Dalibor Vesely trata para evidenciar la naturaleza fragmentaria de la arquitectura actual. Dalibor Vesely es una persona que ha ido pensando, pero ha establecido también una correspondencia con Hans-Georg Gadamer, y es un fino pensador. Y él dice que hay una división en la representación arquitectónica y que para superarla debemos aspirar a un espacio comunicativo en la que estos 2 aspectos, el carácter fenoménico y el aspecto hermenéutico o interpretativo, estén presentes. A modo de ejemplo, tengo que decir que si comparamos una casa con patio de la cultura de Eridu y una casa con patio, no sé, de ahora, son muy distintas. Por tanto, ¿qué es lo esencial? ¿Qué cosas están pasando? Por ejemplo, se está aspirando a una arquitectura fenoménica. El caso de Juhani Pallasmaa es claro. No solo una arquitectura visual, sino una arquitectura que se sienta, el deleite en lo tectónico, etc. El aspecto que introduce, por ejemplo, Bill Hillier con su Space Syntax, en que considera no solo una representación de la arquitectura, sino también la estructura
sociológica, incluso antropológica de aquello. Y por último, una planificación o desarrollo o ecodesarrollo urbano que, basado en el informe Brundtland, nos permite centrarnos en tres cosas: protección del medio ambiente, ecodesarrollo e igualdad social. Es curioso que, como los dos últimos no se han realizado y con la presente crisis pasa lo que pasa, la presión se esté haciendo hacia la primera. O sea, nos están diciendo que hagamos lo que otros no han hecho. Hay dos acontecimientos. Por una parte, se disuelve globalmente la arquitectura como cuerpo disciplinar unívoco, es decir, es plural. Y en las aplicaciones locales, los códigos de representación se renuevan, que serán también hábitos de ejecución. De representación paso rápidamente. Nos escandalizamos a veces del el uso de esas máquinas, pero es que esas máquinas tienen unos códigos y hay unos datos numéricos subyacentes que permiten después medir, evaluar, establecer secuencias de gestión, hacer simulaciones de sistemas y servicios. Las diferencias gráficas residen en los atributos que están alojados en un modelo. Por tanto, va para largo el tema. Ciudad-red. Manuel Castells indica que las redes son sistemas de comunicación eficientes entre jugadores que comparten códigos. Las redes conectan a algunos y excluyen a otros. Ello provoca que las ciudades funcionen internamente en nuevos modos físicos y culturales más fragmentados. Internet procesa la virtualidad y la transforma en nuestra realidad, constituyendo la sociedad-red en que vivimos. Codificación, tengo que decir que cada vez más se están utilizando los códigos y es habitual que no solo la gente utilice una serie de croquis, sino que nos encontremos en intercambios internacionales con alguien que va desarrollando una serie de algoritmos y que al final se producen los scripts y al mismo tiempo están la serie de croquis, los scripts y al final el trabajo con un ordenador, con un programa potente. Lo que está sucediendo es que sencillamente estas máquinas lo que hacen es establecer la potencia del número, que es el uso de entidades abstractas que pueden poner o establecer relaciones entre varias entidades. Cito o remito a Cecil Balmond, que nos dice que es claro, los números son entidades abstractas que se pueden aplicar a elementos dispares, kilos, calorías, individuos, ciudades, pero de aquí su gran potencia. Y en suma, una idea arquitectónica está destinada al final a hacerse materia. Por tanto, se tiene que constatar, se tiene que hacer expresión numérica. Para esto nos sirve el código en arquitectura. Sobre transversalidad se ha dicho en otras partes y sencillamente se puede hablar de una transversalidad a corto o a largo, con fines inmediatos o bien con fines mucho más expansivos. Esto depende de lo que quiera cada persona hacer. Y hemos visto en este congreso que varias personas hablaban de algunas disciplinas que eran siempre se habían considerado como internas al ámbito de lo arquitectónico, pero que sin embargo han sido apropiadas por historiadores, por ejemplo el patrimonio. Sin embargo, yo me voy muy satisfecho pensando que cosas como el paisaje cultural se ha desarrollado, que es algo que tiene bastantes conexiones con la línea de Bill Hillier que comentaba antes. Yo creo que esta diversidad no es un problema, pienso que puede ser una virtud. Vida. Sencillamente hay un marco evaluador del funcionamiento urbano en términos no de economía de mercado, sino de economía real. Tiene que considerar 6 parámetros y voy acabando. Energía inagotable, invulnerabilidad, igualdad, carácter cíclico, calidad,
y autoabastecimiento. Es decir, una convergencia progresiva de la huella ecológica per cápita en complejos urbanos e industriales con la cuota justa, que son 1,8 hectáreas por cápita. Lo que está pasando en Europa es que nos estamos acercando al 4,7, por tanto, nos estamos alejando demasiado deprisa. Yo entiendo que todas estas cuestiones, por ejemplo, un diseño ecológico integrado, tiene un impacto muy fuerte sobre el equipo de diseño y tienen que ser asumidos desde el inicio. Los expertos coinciden en ello. Y es entonces cuando se producen mayores beneficios. Pero como son unas enseñanzas que no están regladas, tienen que ser asumidas por personas que tienen pues, una gran heroicidad. Por otra parte, se está produciendo también una gran diversidad en cuanto a los sistemas de software utilizados para evaluar edificios, y un paso importante se dará cuando pueda vincularse el proceso de simulación y el proceso de diseño. La mutua interdependencia de idoneidad y de diseño y el buen uso de los recursos ha sido puesta en evidencia por Wackernagel y Ries, bueno, mejor dicho, por Ries primero y Wackernagel después. Pero es importante aquilatar y saber exactamente de qué cifras estamos utilizando y qué es lo que cuesta producir edificios en términos ecológicos. En síntesis, han ido apareciendo una revisión de la coherencia del pensamiento aplicado a perfilar los valores de la arquitectura actual, nuevas operaciones de evaluación y modelado, con instrumentos más potentes que no se limitan al mero análisis o delineado. Las articulaciones entre operaciones arquitectónicas y urbanas están asumidas, pero también entre el control del edificio como sistema físico dentro de un sistema ecológico de mayor escala, incluso introduciendo nuevas lógicas. Más que contraponer las operaciones analógicas y digitales o mecanicismo y artisticidad, estamos ante nuevas oportunidades para un nuevo estatuto del acto creativo en arquitectura, y creo que es una gran oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Joan Moreno. Soy personal docente e investigador del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Barcelona. En primer lugar, quisiera agradecer al Comité Científico la oportunidad que me brinda en estas jornadas de debate sobre investigación en arquitectura y urbanismo, y a los asistentes por su paciencia. La exposición que paso a presentarles está estructurada en torno a tres de los elementos constitutivos de cualquier actividad de carácter comunicativo. El sujeto, en este caso el profesional del urbanismo, el objeto o ámbito competencial de la disciplina urbanística y el medio, es decir, los instrumentos de comprensión y representación del fenómeno urbano, así como la metodología empleada en su desarrollo. Aprovechando el 150 aniversario de la aprobación del Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona, el pasado día 7 de junio, he creído conveniente pautar el desarrollo de esta ponencia en torno a citas bibliográficas de Ildefonso Cerdá, en las que el autor del plan establece criterios para el desarrollo futuro de su teoría urbanística, debatiendo la idoneidad y la magnitud del objeto de estudio. De este modo, en 1875, Cerdá escribe en su diario personal: según resulta de mi diario, me encontraba en Nimes el día 20 de julio de 1844. Concebí la idea primera de ocuparme de los estudios de urbanización. Traté de buscar si se había escrito algo sobre el asunto y, visto que nada se había hecho, me ocurrió la idea de realizarlo. Antes, empero, de decidirme, quise medir la magnitud del trabajo que iba a proponerme. Vi que para desarrollarlo en debida forma era necesario enterarse de todo cuanto se había escrito en arquitectura desde Vitruvio hasta Leoncio Renaud, de todo cuanto se había dicho en materias de derecho desde Solón a Bentham, de lo que se había dicho en estudios societarios desde Platón a Proudhon, de lo que se había dicho en higiene desde Hipócrates hasta nuestros días, de todo cuanto se ha escrito en estadística desde Moisés hasta el presente, en geografía, en administración, en política, en moral o religión, en economía política, en filosofía, etc.
En presencia del cuadro de tan vasto y extenso trabajo, confieso que estoy a punto de amedrarme. Dejamos a Cerdá ante la duda razonable sobre la magnitud de la investigación planteada y aplazamos el desenlace al término de la comunicación. Centremos la atención, por tanto, en el primero de los elementos estructurantes anteriormente citados, el sujeto. Ildefonso Cerdá, en la formulación de su teoría general de la urbanización en 1867 y anteriormente, tal y como demuestra la cita de su diario, es consciente del carácter pluridisciplinar de la ciencia urbanística. El urbanismo es un espacio de confluencia de intereses y percepciones sectoriales, y la docencia de la urbanística desde la arquitectura no es ajena a esta realidad. Ingenieros, arquitectos, geógrafos, sociólogos, economistas, juristas, en definitiva, profesionales y políticos se disputan la competencia en esta materia. Las escuelas técnicas, facultades, colegios profesionales son en realidad centros de producción de urbanistas casuales. Parafraseando Lennon, el urbanismo es aquello que descubres mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Uno de los fallos estructurales de esta torre de Babel disciplinaria es precisamente plantear si hay solución a la fórmula que tiene como título esta ponencia. Si el urbanismo es igual a la suma de cada una de estas disciplinas, es decir, debatir sobre el carácter estructuralmente holístico del urbanismo. Y, en segundo lugar, reflexionar sobre la necesidad de una vocación profesional orientada y específica, para que empiece a cobrar sentido la máxima metafórica que el urbanista no solo se hace durante su práctica profesional, sino que además nace. Sobre el objeto de la investigación urbanística, Ildefonso Cerdá, en el año 1867, define urbanización como el conjunto de conocimientos, principios, doctrinas y reglas encaminadas a enseñar de qué manera debe estar ordenado todo agrupamiento de edificios, a fin de que responda a su objeto y que se reduce a que sus moradores puedan vivir cómodamente y puedan prestarse recíprocos servicios, contribuyendo así al común bienestar. Ante esta definición tan amplia, nos formulamos dos cuestiones. ¿Qué estudiamos cuando estudiamos urbanismo? Una misma porción de territorio será definida como un corredor ecológico, como un sistema de reserva infraestructural, como suelo no urbanizable o incluso como un paisaje en función de si la gente es un ecólogo, ingeniero, abogado, arquitecto. La práctica del urbanismo se reduce en la mayoría de ocasiones a la aplicación de la óptica sectorial del observador. Existen, por lo tanto, tantos urbanismos como agentes implicados en el hecho urbano, tantos urbanismos como miradas intencionadas sobre el territorio. El consenso es difícil. En este combate de competencia parcelaria y la complejidad de la práctica profesional se traslada, por lo tanto, también al objeto de estudio. Planteemos de nuevo la cuestión, pero enfocándonos en cuál es el objetivo del urbanismo. ¿Qué motiva la ciencia urbanística? Ildefonso Cerdá describe en su viaje de juventud a Francia: veo por primera vez la manera de funcionar de los ferrocarriles y se me ocurre la primera idea de estudiar la influencia trascendental que al generalizarse han de ejercer sobre la urbanización. La investigación de Cerdá tiene su origen, por lo tanto, en el fenómeno de la movilidad. El urbanismo moderno nace del ferrocarril, en el ámbito urbano, y extiende su radio de influencia para abastar el territorio. En definitiva, la actualización del replete terram bíblico como ruralizad lo urbano y urbanizad lo rural. Nos preguntamos, ¿el objetivo del urbanismo es el orden y el control total del territorio? Para calmar conciencia siempre quedará el urbanismo terapéutico de matriz política. Manuel Ayllón, en relación al papel del urbanista, advierte: son gente peculiar que, aprendida la técnica de todas las artes, nos prometen a todos un futuro feliz y una nueva Arcadia urbana. Finalmente nos ocupamos de los instrumentos de estudio, el medio. Ildefonso Cerdá, en su diario personal, enuncia la siguiente metodología de análisis del fenómeno urbano. Para desenvolverlo, empecé por reunir hechos sueltos y aislados y casuísticas en todos los ramos, de cualquiera que vinieran, abriendo a cada uno de ellos una carpeta o cartera especial. Cuando estas carpetas se han hallado bien provistas de materiales, se las ha ordenado para averiguar si descubrían la ley de su existencia y de su funcionamiento, y una vez determinado este y aquella, se ha establecido una teoría que se ha cuidado en aplicar a los nuevos ramos que se han ocurrido o pudieran ocurrirse, pues si respondían adecuadamente a todos ellos. Y concluye con una polémica afirmación que no es objeto de esta comunicación, pero que he convenido interesante destacar. Dice: en cuyo caso hemos dado ya a la teoría el carácter de ciencia, que por hallarse derivada de los hechos no hemos vacilado en llamar exacta. Los estudios en el ámbito urbanístico topan con dos obstáculos estructurales. Por un lado, la desambiguación de la terminología sectorial que obliga a la continua formulación y reinterpretación de los conceptos específicos, tan básicos como suelo, territorio, ciudad, urbanización, o tan complejos como hiperurbanización, metrópolis, megalópolis, ecumenópolis.
sin entrar en valoraciones sectoriales como infraestructura, trazado, tejido, textura urbana, etc. Y, por otro lado, los recursos gráficos, obsoletos, deudores de la disciplina arquitectónica, incompatibles con la flexibilidad y el factor tiempo que el urbanismo contemporáneo demanda. La ciudad tiende a diseñarse desde una óptica arquitectónica, como un vasto edificio donde el programa, la zonificación, la circulación entre las piezas, las instalaciones de suministro, se convierten la planificación territorial en un ejercicio de proyectación arquitectónica. Y es por ese motivo que las técnicas de representación urbanísticas están más próximas a los códigos gráficos propios de la arquitectura, a las plantas, a las acciones, a los alzados, a la perspectiva cónica, de carácter finalista, que al urbanismo líquido del trasvase de fluidos o al urbanismo del cronos, de la planificación pendiente, de desarrollo o del habitual por estas latitudes, deja para mañana lo que puedes hacer hoy. Para finalizar, recuperamos la cita primera de Cerdá en cuanto a sus dudas a la hora de emprender el estudio del urbanismo. Comenta, en presencia del cuadro de tan vasto y extenso trabajo, confieso que estuve a punto de amedrarme. La circunstancia, empero, de no tener más de 27 años y la consideración de que no era necesario estudiar, bajo el punto de vista especialista, cada uno de los mentados ramos, bastando conocer de cada uno de ellos la parte referente al trabajo especial que trataba de hacer, me alentaron a continuar en mi primer propósito, que desde aquel momento no vacilé en elevar al rango de último, definitivo y irrevocable. Por fortuna, para el hecho urbano en general y para la ciudad de Barcelona en particular, Ildefonso Cerdá no cedió ante las dudas que la evaluación de su investigación planteaba. L'Eixample, en la virtud del pragmatismo del plan original y en el defecto de la interpretación y ejecución posterior, es el legado material de la vocación investigadora y comprometida de su autor. Les emplazo, por lo tanto, a participar en los actos conmemorativos de esta efeméride, enmarcados en la celebración del Año Cerdá, o, en cualquier caso, a la inmersión en una obra que personalmente es tan vivida en lo académico como viva en lo identitario. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos Marta Pellegrin y Fernando Pérez. Integramos Medio Mundo Arquitectos y estamos aquí y nuestra lectura viene a posicionar quizá la actividad profesional como un marco ideal también de la investigación y la especulación y en ese sentido defender la actividad profesional y el proyecto como una forma de acercarse y también de generar el conocimiento. Para eso entendíamos que las posturas y las distintas posiciones que el arquitecto debería asumir hablaban también de la disposición a esta tarea de la especulación y de la investigación dentro de su marco disciplinar. Entender en ese sentido la arquitectura a su vez y el proyecto como un instrumento y de mediación para acercarse a esa realidad, incluso desvelarla, ¿no? Y desenmascarar un montón de incertidumbres que en la realidad subyacen, pero que simplemente el acercamiento responsable nos permite, le da a la arquitectura ese valor para nosotros fundamental de poder devolver nuevas miradas sobre esas realidades. Y para eso, el trabajo del laboratorio, el trabajo del proyecto como una actitud y una actividad que básicamente tensa esa realidad, que tensa los problemas, y es consciente de que las trabaja, pero que luego las devuelve y las expone. Y cuando se exponen, las cosas toman vida y siguen evolucionando. Y, de nuevo, entender entonces nuestra disciplina y nuestro quehacer como algo, como una actividad, digamos, no estanca ni cerrada, sino justamente como un estadio de constante evolución y aprendizaje. Para eso, los marcos de especulación para nosotros son evidentemente el proyecto y la obra, y el proyecto a través de los concursos de arquitectura, como primer marco de especulación, el proyecto de arquitectura luego, como marcos de verificación, y por supuesto la obra, que es aquella silla volando que Roman Singer en estas fotografías nos expresa claramente de esos dos estadios del pensamiento. Pero también en el estudio entendemos las actividades no necesariamente de tablero como fundamentales para el enriquecimiento de la otra y esa transversalidad que tiene la actividad de la reflexión intradisciplinar con otras series de actividades
transdisciplinares que tienen mucho que ver también con la docencia. Y de eso participamos y coordinamos proyectos también por encargo, y uno de ellos fue atributos urbanos, que Marta va a desarrollar más en detalle. Sí, básicamente el programa de investigación Atributos Urbanos, auspiciado por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, propone generar un marco de reflexión y debate en torno a la ciudad contemporánea. Se trabaja con 2 líneas de estudio complementarias. En principio, podréis verlo en la página web que se desarrolla, atributosurbanos.com. La primera línea de trabajo comprende el estudio de adjetivaciones y nominaciones asignadas a la ciudad contemporánea por diversos autores. A modo de investigación académica y relacional, se elabora un glosario de atributos que han servido para describir fenómenos urbanos de la historia reciente. Se genera en este glosario un conjunto de referencias a tratar o cuestionar durante todo el desarrollo del programa. De modo complementario, se analizan 5 áreas urbanas inmensas en intensos cambios socioeconómicos, infraestructurales y culturales, como pueden ser en el territorio sur de Europa, en el campo de Níjar o campo de Dalías, que se llama, la Costa del Sol, el Estrecho de Gibraltar, la Bahía de Cádiz y un entorno metropolitano como podría llegar a ser el entorno de Sevilla. Enmarcamos conceptualmente el programa como inicio de la investigación en esta cuestión, buscar palabras, ¿no? Lo que quizás inquietaba a Foucault en Las palabras y las cosas, al leer la clasificación de animales que citaba Borges, ¿no?, de una determinada enciclopedia china, no sé si recordáis, esa donde se describen que los animales se dividen en los pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, aquellos innumerables, los dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, los que acaban de romper el jarrón o aquellos que parecen moscas. Insisto, lo que inquietaba a Foucault al leer esta clasificación era que mostraba una taxonomía de elementos que habían perdido lo común entre el lugar y el nombre. La incomodidad que le hacía sonreír al repasar esta relación aparentemente absurda y desordenada era esa visión de lo exótico en el pensamiento del otro, sobre todo limitada por nuestro propio pensamiento, es decir, la imposibilidad de pensarlo desde nuestras propias palabras. Similar inquietud produce la multitud de transformaciones que se están dando en las aglomeraciones urbanas del territorio andaluz, fruto de fenómenos local y globalmente relevantes que podemos detectar en los últimos 10-20 años. Lejos de querer diagnosticarla como si de un paciente enfermo se tratara, en esta investigación proponemos hablar de ella desprejuiciadamente. Sin embargo, en muchas ocasiones no encontramos las palabras. Reconociéndonos inmersos cada vez más en la ciudad genérica que ya enunciara Koolhaas en el 94, observamos durante la última década numerosos autores que han conseguido redefinir la ciudad constantemente, o sea, le han asignado infinitud de atributos. Compartimos con ellos esa necesidad de nombrar las cosas, de generar atributos con el objetivo de construir otras palabras con las que relacionar los procesos urbanos en los que estamos insertos. Estas adjetivaciones y subjetivaciones sobre las distintas áreas de estudio se generaron desde un conjunto de relaciones a modo de red, como un gran mapa de conocimiento, que desvelaron nuevos asuntos a tratar dentro de la propia investigación a través de distintos grupos de trabajo que ahora desarrollaremos. Se vio como referencia el exquisito glosario realizado por los arquitectos Carlos García y Plácido González, ambos profesores de la Escuela de Sevilla también, donde a modo de taxonomía o de catálogo se han recogido en este glosario las distintas adjetivaciones con que numerosos autores han asignado la ciudad. En este sentido, vamos a relatar poco a poco y brevemente las distintas áreas, las significaciones. Bien. Le llamamos a un segundo capítulo el Palabras para nombrar, que hablaba de, básicamente, cómo extraer nuevas adjetivaciones sobre esas zonas que íbamos a estudiar a través de mesas de trabajo con agentes que desarrollan su actividad en esos sitios y, de alguna manera, ponerle voz propia a que los lugares nos dijeran cuáles eran las palabras con las que nombrarlas. En ese sentido, estas interpretaciones críticas, por llamarlas de alguna manera, de las áreas de estudio constataron el hecho de que las herramientas de trabajo al uso no servían para abordar los procesos urbanos en los que estábamos insertos y, por ello, denunciaban la necesidad de encontrar en los distintos enclaves las pautas que determinasen otras formas de hacer la ciudad. El caso de la zona metropolitana de la Costa del Sol, veíamos que colonizaba entre urbanismo y espectáculo
un territorio sobredesarrollado, impulsado por la productividad de los servicios y del ocio a escala internacional. Una reflexión crítica sobre esta metástasis urbana permitía reconocer otras fórmulas de urbanidad posibles en la ciudad contemporánea. Valores o conceptos como los de espacios de sociabilidad o espacios privados socialmente abiertos al público se ofrecían como alternativa al casi inexistente espacio público o de propiedad pública. El tránsito de la norma urbanística al pacto entre intereses urbanos mostraba en el marco de negociación que se ejerce sobre ese territorio y la idea de una ciudad promiscua para describir las relaciones sociales de su población híbrida son ejemplos, junto con otros atributos, de las claves particulares casi exclusivas con las que entender y reproponer su realidad. En el caso del paisaje de los campos de Dalías o de Níjar en Almería, en torno al Ejido, en esta profunda transformación, incluso lo veíamos como un fenómeno de mutación que, debido a la sobreexplotación productiva, tanto agrícola como turística del territorio, tenía evidentes signos de segregación y de estratificación. La tensión creciente de esta agrociudad se mostraba en un escenario de emergencias tanto por lo emergente como por lo urgente, ¿no? Y como nuevas emergentes dinámicas justamente socioculturales surgidas a ritmo vertiginoso que debían afrontar un necesario proceso de asimilación y mestizaje de las estructuras migrantes y también de las arraigadas. Es decir, exigía recodificar o decodificar el sistema de relaciones de sus habitantes y el territorio para dar paso a una nueva articulación social y territorial, un diálogo comprometido de sus ciudadanos con la desértica tierra a la que sirven y también explotan. Luego la región metropolitana, la región del Estrecho de Gibraltar, una región metropolitana también, vemos que concentraba en su territorio la paradoja del ordenamiento geoeconómico global. Con una mínima distancia geográfica se producían las máximas distancias de niveles de riqueza. Un archipiélago de ciudades donde confluían multitud de fronteras internacionales que transforman su entorno en un continuo estado de excepción social, político y económico. Sus ciudadanos, en este caso, veían cómo el libre tránsito global, tanto de turismo como la mercancía y las especulaciones inmobiliarias y productivas, se tornaba también tráfico regulador de esta movilidad, de la movilidad de las personas, de esta movilidad local. Entender entonces que la temporalidad, la flexibilidad, incluso la ocasionalidad, desvelaban nuevas formas enriquecedoras de ciudadanía a pesar de esta frontera, que son con dinámicas urbanas que se suman a los flujos internacionales y que también aportan comunicación y atraviesan este espacio y posibilitarían construir un espacio común entre estas dos orillas. La incipiente conurbación de la bahía de Cádiz, que fue otra de las áreas de estudio, cuya geografía está determinada históricamente por la inundabilidad de sus terrenos, buscaba el equilibrio entre sus poblaciones en una presunta cooperación competitiva en torno a la bahía, territorio donde la fluctuación del nivel del mar se acompasa con la de la población. Vive una creciente especialización de este medio que torna los descampados, dicho así, descampados en ciudades de vacaciones cuya estacionalidad genera necesariamente otras formas de producción urbana. Lejos del litoral, entonces, otras periferias de segundas y terceras viviendas ofrecían nuevas formas de vida urbana a esta región. Finalmente, para el caso de la zona metropolitana de Sevilla, que enmarcamos el área de estudio o el territorio monitorizado, como decían los compañeros de la ponencia de al lado, el trazado el espacio especulativo entre la SE30 y la SE40, los nudos, los anillos de circulación vial, generaba un gran espacio de especulación del pensamiento también. Entonces, el trazado de estas infraestructuras en el área metropolitana evidenciaba una dinámica centrífuga propia de la periferia y la atracción centrípeta que construye la inercia histórica de la ciudad. Las infraestructuras subrayan un territorio de especulación económica sobre puntos nodales de la red, pero también podían verse como lugares donde se convocan los paisajes, desde donde resistir a la fragmentación, como recorridos que permiten, podríamos verlos como recorridos, que permiten también la juxtaposición de visiones urbanas autónomas y aportan configuraciones plásticas de continuidad. Los instrumentos con los que trabajar en este contexto se acercaban más entonces a la gestión inteligente y relacional de la base de datos del territorio que a la tradicional geografía. La información desbordaba los límites físicos y generaba la posibilidad de proyectar procesos creativos de mediación con la ciudad. Como algunas conclusiones de este trabajo aún abierto,
Proponemos las palabras para seguir pensando. Proponemos, por ello, trabajar con fenómenos de temporalidad y de dinámicas fluctuantes, esto es, dinámicas permanentes, aunque no constantes, asociadas a fenómenos de estacionalidad y de tiempos de producción que podrían ser atendidas y contempladas con otros procedimientos de acción y planificación. Se propone también desde el programa localizar espacios de la ciudad latente, o sea, estos espacios urbanos expectantes a la espera o bajo presión también, y entenderlos como plataformas para la especulación y la lucubración dentro de la experimentación propia de todas las investigaciones. Entendemos también que reconocer cómo las nuevas tecnologías han redefinido el imaginario urbano y social, forman y generan nuevos espacios de mediación en sí mismos interesantes. Por supuesto, representar en un posible parlamento donde tanto los pobladores de los territorios como el propio territorio estén representados, representar en dicho parlamento los fenómenos de migración e inmigración que algunas otras ponencias han desarrollado. En definitiva, recorrer estos territorios que nos ha permitido esta investigación nos permite elaborar una cartografía de atributos, nuevas palabras para pensar otras formas de hacer ciudad, aunque su simple enunciación nos genere una sonrisa inquieta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y primero quería agradecer al Comité Científico de este Congreso la elección de esta ponencia, de esta comunicación, que se titula Escalas, Paisaje y Territorio Social. Mis palabras claves son coranomía, escalas, paisaje, territorio social y desarrollo sostenible. Y esta línea de investigación que llevo desarrollando desde hace unos cuantos años, a raíz de la lectura de mi tesis doctoral en esta escuela, realizada de forma totalmente autodidacta. Esta mañana en una mesa, en el coloquio final, se habló de las formas de investigación en las escuelas de arquitectura. Pues yo os quería decir que he funcionado, como os digo, de forma completamente autónoma, y mi línea de trabajo realmente ahora es cuando está encontrando un poco sus frutos por el interés que ha suscitado, fundamentalmente en otras disciplinas científicas, sobre todo en geografía. Y bueno, me han incorporado a un proyecto nacional del Plan Nacional de Investigación, fundamentado, como os digo, en esta metodología de trabajo. Esta metodología se basa en dos cuestiones fundamentales. Primero, la experiencia vivida mía personal en un ámbito geográfico muy concreto del medio rural español, y por otro lado, lo que me enseñó, las enseñanzas que me transmitió mi maestro Javier García Bellido, gracias al cual pues he podido desarrollar muchos aspectos que trato de forma muy resumida en esta comunicación. Fundamentalmente el campo de estudio que yo trato, al igual que trataba Javier, sería el territorio social, el espacio antropológico, el lugar, el espacio patrimonial y la imagen que se refleja en el paisaje heredado que debemos conservar y que debemos reinterpretar más que intervenir en él. En este sentido, yo creo que el cambio de paradigma que algún interviniente en alguna ponencia anterior comentaba, creo que es importante contemplarlo respecto a los estudios de arquitectura. A lo mejor sería interesante cambiar el chip de nuestros estudiantes en nuestras escuelas hacia los temas de la reinterpretación del medio en el que nos movemos, más que en el de la intervención. En ese sentido, sí que aparecerían, yo creo, bastantes más líneas y proyectos de investigación, fundamentalmente sobre el territorio, que creo que tampoco existe en este país mucha cultura territorial, sino que existe más cultura arquitectónica fomentada, desde luego, por las cátedras, los departamentos de proyectos, etcétera, y el diseño, la imagen, todas estas cuestiones que nos han enseñado perfectamente bien en nuestros estudios de arquitectura. Un filósofo español contemporáneo, Gustavo Bueno, nos define perfectamente bien qué es el objeto de una ciencia. Una ciencia tiene un campo, es decir, tiene múltiples objetos, no solamente uno. Y entonces, en este sentido, el urbanismo preponderante hasta la fecha
ha intervenido sobre el territorio a base de una serie de mezclas de objetos, fundamentalmente desde el campo de la arquitectura, pero sin contemplar la realidad del territorio, que sería una realidad social. Entonces, creo que es muy importante retomar pues bueno, el aspecto social del territorio, el aspecto social de la ciudad, en ese sentido, y de ahí las palabras espacio-territorio socialmente construido. Los problemas del urbanismo español se deben, yo creo, fundamentalmente a una explotación excesiva del modelo liberal del sentido romano de propiedad, del concepto romano de propiedad y del derecho exclusivo del propietario a la urbanización de su parcela, impidiendo la consecución de importantes objetivos de interés general. Serían un buen ejemplo de este aspecto los desarrollos urbanísticos o los proyectos inmobiliarios que segregan y compartimentan el espacio socioterritorial de la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. Se ha pasado de los grandes terratenientes, de los propietarios de grandes superficies de suelo en origen rural, a promotores inmobiliarios. Y ese ha sido un poco el cambio generacional que ha sucedido en los últimos años del siglo XX. También José Manuel Naredo nos dice que, a pesar de contar en nuestro país con una demografía estable o en regresión, hemos sufrido un crecimiento rápido e incontrolado de la urbanización, y esto ha tenido como consecuencia fundamental el abandono del medio rural, de nuestros paisajes agrarios, etcétera. Por tanto, el objetivo de investigación sería el intento de búsqueda de las raíces, como decía Javier García Bellido, de los universales del territorio, para entrar en un proceso de maduración disciplinar, una coranomía o panorama transdisciplinar que aglutine diferentes disciplinas: geografía, ecología, urbanística, arquitectura, por supuesto, pero también lingüística, antropología, física, etcétera, etcétera. Creo que debemos empezar a estar preparados para colaborar con otras disciplinas científicas, y en ese sentido la coranomía que Javier planteaba creo que es un buen punto de partida para poder establecer un método científico de estudio del territorio. Otra de las palabras que aparecen en esta comunicación, paisaje. El paisaje, el sentido etimológico de esta palabra proviene del término latino pagus, que significa territorio rural. Se introduce en España también a través del término francés pays, que significa en origen territorio rural. Por tanto, el territorio no es algo pasivo o ahistórico sobre el que se desarrollan diferentes actividades, sino que opera realmente como un ecosistema. Según se ha aplicado el urbanismo en los últimos años, se ha roto cualquier tipo de solución de continuidad en todos los ecosistemas vivos que constituyen la totalidad territorial. En estos tiempos de globalización también, por otra parte, el paisaje supone la inserción del urbano en todo el territorio y, por tanto, este necesita un replanteamiento con términos nuevos de análisis. El control del territorio lo expresa la idea del límite, materializado en diferentes formas, fundamentalmente rompiendo espacios y troceando otra vez el territorio. Y, por tanto, el límite se ha convertido en la unidad de medida de la ciudad difusa o dispersa contemporánea. Por otra parte, en cuanto a las escalas, el tercer término de esta comunicación que presento aquí, una lógica también de acumulación de lógicas localistas, sería también este proceso imparable de destrucción del medio rural español y de la ruptura y la pérdida de los ecosistemas agrarios. Y no hay que olvidar que el futuro de nuestras ciudades depende directamente del buen hacer, de la buena preservación de estos ecosistemas agrarios y de las formas y prácticas tradicionales de estos ecosistemas. El espacio-territorio socialmente construido, como decía mi maestro Javier García Bellido, supone un sistema que se articula según diferentes escalas u órdenes de complejidad, cuya célula elemental, la unidad de habitación, constituiría el espacio territorial unitario, y la vinculación de esta a otros espacios territoriales próximos formaría un núcleo mínimo de agrupamiento denominado en origen caserío, manzana o barrio, ocurriendo así sucesivamente hasta llegar a la ciudad, el municipio, la metrópoli, el Estado, el conjunto de estados o la aldea global o GEA. En cada uno de estos grupos escalares, vuelvo a repetir, de este espacio-territorio socialmente construido intervienen tanto la ecología como la geografía, la urbanística, la lingüística, etcétera, 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 al modo de cajas dentro de cajas.
Por tanto, el espacio territorial socialmente construido se ha formado de manera entrelazada según una serie de fases de una estructura profunda subyacente. Por tanto, es necesario, vuelvo a repetir, y bueno, para finalizar, interpretar más que intervenir, es necesario mantener el paisaje tradicional porque de él depende, creo, bastante el futuro de nuestras ciudades, el paisaje antropológico que nos liga a un lugar, y es necesario darle la misma importancia al planeamiento municipal que al territorial. Tenemos un territorio ocupado, pero no habitado. Es necesario habitarlo como territorio social y rehabilitarlo como un ecosistema vivo. Muchas gracias. Hola, yo me llamo Caterina. Hemos hecho con Francisco un artículo que se llama Objetos y tramas. Pues es esto que hemos intentado investigar sobre la investigación, más o menos, pero verlo desde el punto de vista de la problemática del investigador, que es lo que más o menos nos importa porque somos estudiantes del doctorado. Pero del investigador de la arquitectura, que no tanto le importa el campo de las ciencias, sino más de las humanidades. Entonces, para estudiar sobre este tema hemos recurrido a la historia, porque es un campo que la investigación tiene que han investigado sobre, se han problematizado sobre la investigación mucho más que en arquitectura. Entonces resulta que en la historia, hemos empezado más o menos la investigación desde que en el ámbito lingüístico alemán aparecieron dos palabras para contar la palabra historia. La primera palabra se refería al mismo acontecer, mientras que la segunda palabra se refería al escrito sobre este acontecer. Entonces, esta decisión se ha movido también se ha trasladado a la manera que se puede contar la historia. Y ha aparecido así el positivismo historiográfico, que apuesta por la precisión, la objetividad y la documentación exacta de los hechos. Pero, por otra parte, es lo que se podría llamar historia espiritual, que se ocupa más de las tramas de sentido, es decir, de los puntos de vista y las interpretaciones varias de los acontecimientos que las personas añaden a esos para poder entenderlos según sus intereses. Entonces, en este caso, el investigador se encuentra entre estas dos maneras de ver la historia y enseguida contarla, y tiene que tener una postura para poder hacerlo. Entonces, una manera para poder mejorar el horizonte de comprensión de los acontecimientos es interrogar las fuentes y someterlas a crítica. Pero este enfrentamiento con las fuentes tiene que depender de una previa decisión suya, que tiene que ser de un carácter teórico. Entonces, el encuentro entre la fuente y el juicio se podía hacer bajo una teoría que sea explícita por parte del investigador, así que la objetividad y la parcialidad no se dividieran a la hora de contar una historia, sino serían las dos importantes y útiles para poder contarla de la manera mejor posible. Y que lo que dice Koselleck, que ha sido una de nuestras fuentes, es la objetividad y la parcialidad, una sin la otra son inútiles para la investigación. No obstante, esta problemática entre objetividad y parcialidad, entre historia espiritual y positivismo historiográfico, no es nada nueva, sino surge de un problema bastante antiguo, que es la incompatibilidad que existe entre el tiempo y el sentido. Este problema es también la razón del nacimiento de la filosofía, y en el caso de la historia,
Lo que ocurre es que el sentido, que son los varios puntos de vista y las interpretaciones varias que los individuos añaden a los acontecimientos, pues no pueden caber en el tiempo de un único escrito de la historia, porque también a lo largo del tiempo estas interpretaciones pueden variar y que también a veces son incompatibles entre ellas para poderlas contar en la misma historia. Entonces, este problema en la historia, bueno, ¿cuánto aparece este problema de la historia, de la división de las palabras y de la manera que se puede ver, que se puede contar? Es cuánto aparece también la filosofía de la historia, la cual en la realidad lo que aporta es un nuevo tiempo, ¿no? Inventa un nuevo tiempo que intenta entender los acontecimientos independientemente de su sucesión cronológica. Bajo esta perspectiva, el futuro se libera de los acontecimientos históricos del pasado y se abre el camino para el progreso. El hombre ya tiende a configurar el futuro sin seguir la inercia del pasado, sino bajo su propia voluntad e intenciones. Entonces, volviendo ahora a la figura del investigador, que es la que nos interesa, o el investigador de la historia en este caso, es cuando él siente capaz de configurar el futuro y que de la manera que él va a contar la historia depende también un poco lo que va a pasar, bueno, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, más o menos esta ha sido la investigación que hemos hecho acerca de la historia, para ver cómo allí ha sido el tema de la investigación. Y hemos sacado unas conclusiones que quizás podían perfilar un comportamiento por parte del investigador de la arquitectura. Entonces, por una parte, es lo de que cada investigador tiene que tener una postura teórica que le dará la posibilidad de enfrentarse críticamente con las fuentes y equilibrar así la diferencia entre fuente y juicio, objetividad y parcialidad, tiempo y sentido. Entonces, bajo esta teoría explícita, podrá distinguir lo real de la realidad y aceptar el hecho de que no hay realidad sin teoría, ya que no existe ninguna teoría auténtica que no origine determinada realidad. Así, por otra parte, para afrontar el dilema que surge entre la incompatibilidad entre tiempo y sentido, podría adoptar el comportamiento de la filosofía de la historia, es decir, inventar un tiempo nuevo que intenta entender los acontecimientos independientemente de su sucesión cronológica, que da más importancia a las aclaraciones y conexiones entre los sentidos de los hechos que a los hechos mismos. Tal comportamiento seguramente le conducirá a la concepción de un futuro totalmente deliberado del pasado y potencialmente configurable bajo sus propias acciones y proyectos. Con esta concepción, el proyecto de la investigación cobrará más importancia para él, cuya acción coincidirá con el proceso que une su finalidad del principio con la conclusión del final, bajo un trabajo que tiene como característica una totalidad. Esta totalidad es donde el todo es algo más que la suma de las partes. Y como dice José Luis Pardo, es justamente lo que hace que haya progreso, es decir, que el final contenga algo más de lo que había en el principio, que es justamente lo que hay que aprender. Gracias.